El dispensacionalismo en el escenario cristiano. Primera parte. Las escuelas escatológicas. Bienvenido a un nuevo episodio. La Sagrada Escritura enseña que después de la Iglesia Apostólica se extenderá un período de tiempo indeterminado que el mundo conoce como la era cristiana, al final del cual Cristo retornará. La Escritura permite ver lo que se puede entender como tres etapas que pueden ser llamados tiempos escriturales o momentos escatológicos a lo largo de este período de tiempo. En primer lugar, el tiempo en el que vivió Cristo y los apóstoles estuvo marcado por expresiones como pronto, cerca y esta generación, para señalar el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento y profecías del mismo Cristo en el marco de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía menciona la expiación por el pecado hecha por el Mesías y el terrible juicio sobre Jerusalén. Quizá lo que más brilla de lo predicho por Daniel y Jesús en este momento, que se puede llamar el Apocalipsis del Antiguo Testamento, es la destrucción del templo cumplido de la manera más literal en el año 70. La Biblia habla de eventos finales: el rapto, la segunda venida de Cristo, la resurrección general y el juicio final. Esto acontecerá en un tiempo llamado el día de Cristo o día del Señor. La Biblia también dice que inmediatamente antes del día de Cristo acontecerán tribulaciones, apostasía y la manifestación del anticristo escatológico, siendo esta una de las señales más sobresalientes anunciada por Pablo y Juan. El lapso intermedio entre estos momentos escatológicos es presentado en la Biblia como un tiempo que también es escatológico, pues es llamado los últimos días. Este tiempo está anunciado como todavía no es el fin y tiene sus propias señales, entre ellas la evangelización hasta el último rincón de la tierra y una constante tribulación. Dentro de las señales más prominentes está la manifestación de anticristos, como anuncia Juan, que los teólogos llaman el anticristo presente, que es precursor del anticristo final o escatológico. Estos anticristos tendrán como características las artes del engaño, la herejía y la persecución contra los fieles verdaderos. Así que estos son los tres momentos escatológicos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Sobre este marco bíblico presentado, se han edificado escuelas de pensamiento, unas mejores que otras, tratando de construir su propio modelo escatológico. La más famosa de estas escuelas de hoy día es la llamada escuela futurista, que concentra su atención alrededor de los eventos que rodean la segunda venida de Cristo y, efectivamente, la mayor parte de su contenido es bíblico, pues considera los eventos finales y los eventos inmediatamente previos. Sin embargo, concentrar la visión de manera exclusiva en el momento futuro y considerar que todo lo escatológico pertenece exclusivamente a los eventos finales crea un profundo sesgo que convive con los elementos de verdad, pues incluye en su modelo para el futuro la semana 70 de Daniel, e incluso llega a sostener que se construirá un tercer templo que también será destruido. El sesgo es tal que todo lo que la Escritura menciona como perteneciente al primer siglo y a la edad de la Iglesia lo endosa al futuro, por eso se le llama futurismo. Y el sesgo futurista es tan fuerte que pasajes tan claros y nítidos como Mateo 24:34, que afirman claramente que las cosas anunciadas por Jesús acontecerán en esta generación, como dice el texto, refiriéndose a la misma generación de Jesús y los apóstoles,
los futuristas las tuercen hasta ubicarlas en otra generación que termina convirtiéndose en esa generación o aquella generación que vivirá en un tiempo muy diferente. La escuela futurista está representada hoy por los milenarismos, el postmilenarismo y el premilenialismo. Hay un premilenialismo dispensacionalista y un premilenialismo no dispensacionalista. Por otra parte, se tiene otra visión totalmente opuesta al futurismo, y de ahí su nombre, pues él le llama preterismo, que enfatiza por sobre todo aquellas realidades y anuncios que Jesús y los discípulos enseñaban que estaban por ocurrir en su generación, y aunque también posee elementos de verdad, pues la semana 70 anunciada por Daniel se cumplió en tiempos de Cristo y los apóstoles, pues el Mesías se manifestó en esta semana, el pecado fue expiado y Jerusalén y el templo fueron destruidos. El sesgo ocurre cuando los proponentes de esta postura concentran su visión de manera exclusiva en el pasado, sin mirar al futuro, considerando que todo lo escatológico pertenece exclusivamente al pasado, creando un profundo sesgo que convive con los elementos de verdad. Esta doctrina incurre en profundos errores, pues sostiene que la caída de Babilonia y la predicación del Evangelio a todo el mundo ocurrió en tiempos de los apóstoles. El sesgo es tal que todo lo que la Escritura menciona como escatológico lo endosa al pasado, por eso se le llama preterismo. La verdad es que estas escuelas, la preterista y las futuristas, son relativamente nuevas, pues surgieron a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, y ambas, curiosamente, fueron creadas por jesuitas, de lo cual se hablará más adelante. Finalmente podemos hablar de la escuela de pensamiento más tradicional de todas, que abarca todos los momentos escatológicos de la Escritura, tanto las referencias a la generación en la que vivieron los apóstoles, también la señal del anticristo presente, así como la expectativa futura del retorno de Cristo y las señales previas. Más recientemente se ha querido llamar a esta, la escatología tradicional evangélica, con el nombre de historicismo, pero este sobrenombre podría ser engañoso, pues daría a entender que no tiene en cuenta el elemento futuro de la escatología, cuando en realidad abarca todos los momentos escatológicos que menciona la Escritura. La escatología tradicional siempre ha sostenido la integralidad del tiempo profético, y esa integralidad está vinculada al reino. El reino es un reino que llegó en tiempos de Cristo y que es un reino al cual hemos sido trasladados en el contexto de los últimos días, es decir, de la era cristiana. Al mismo tiempo es un reino futuro, en el que entraremos cuando seamos glorificados en cuerpo y alma. En el entretanto, el creyente verdadero lleva a cabo las responsabilidades del reino, de volverse como niño, de afrontar las tribulaciones, de ser pobre de espíritu y de sufrir persecución, y también de luchar contra el anticristo. En el reino presente de estos últimos días, el creyente verdadero tiene grandes bendiciones al lado de grandes responsabilidades. La escatología de sesgo futurista llega a desatender tanto la idea de las responsabilidades cristianas en el tiempo presente, entre ellas la de la lucha contra el anticristo presente, que termina afectando la misma teología de la Iglesia, es decir, la eclesiología. Y este mismo problema ocurre con el sesgo preterista. Por su parte, la escatología tradicional anima al cristiano para que viva la responsabilidad del reino y a prepararse espiritual y comunitariamente para afrontar los tiempos peligrosos que le fueron anunciados para el tiempo presente, antes de que se manifieste el día de Cristo. La escatología tradicional, es decir, histórica, posee una visión completa e integral del reino milenial. El reino milenial en esta visión escatológica
es la comprensión más amplia de los momentos proféticos y es la visión más completa del nuevo pacto y del reino. Los puntos de referencia que presenta el Apocalipsis en relación al encarcelamiento y posterior liberación de Satanás encajan perfectamente con lo que dicen los evangelios. Lo que Juan contempló en relación al apresamiento del dragón corresponde a las palabras de Jesús, quien vio a Satanás caer como un rayo. La escatología histórica también ofrece un panorama completo de la Biblia en relación al siervo sufriente anunciado por los profetas, especialmente Isaías. El siervo sufriente tiene dos momentos. Un primer momento como la persona de Jesús de Nazaret en su vida de obediencia y en su sacrificio. El segundo momento del siervo sufriente se encuentra en la persona de la iglesia, es decir, del pueblo de Dios, pues la iglesia es el Israel de Dios. Esta escuela ha acompañado al pueblo de Dios desde tiempos de la iglesia primitiva hasta el presente, y en la Reforma fue objeto de mucha atención, de modo que fue expuesta por los grandes teólogos y predicadores, por lo que brilla en las colecciones homiléticas más representativas y en los grandes tratados teológicos, y también se refleja en la himnodia, es decir, en la colección de himnos, y se encuentra plasmada en las confesiones de fe históricas. Esta escuela escatológica incluye en su cuerpo eventos históricos que tradicionalmente se ha creído que son el cumplimiento de profecías bíblicas en relación a señales. Y es que en la historia se presentaron eventos bastante curiosos que han quedado desatendidos por las otras escuelas escatológicas y que quedaron por fuera de su perspectiva, que consisten en señales en el cielo y manifestaciones que muchos identifican con la de anticristos presentes, entre muchos otros casos. La partición del mundo cristiano, social y político en dos mitades, cuando ocurrió la división del cristianismo en dos grandes mitades, oriental y occidental, lo que curiosamente coincidió con lo que se ha llamado señales en el cielo, podría ser, según algunos, parte del cumplimiento de la imagen de Daniel. Diversas voces, en la Edad Media y también en la Reforma, señalaron la aparición del cuerno pequeño en el año 745, cuando el Papa Esteban II desplazó los tres reinos italianos de Lombardía, Ravenna y Roma, para dar lugar al monstruo jurídico de los llamados estados pontificios, entregados por reyes francos ignorantes y supersticiosos al obispo de Roma. Estos tres reinos desplazados se interpretan como el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7 sobre los tres cuernos, identificando el acontecimiento con el surgimiento del papado en su versión actual, lo que se ha identificado con la manifestación o una manifestación del anticristo. También las grandes tribulaciones en las que se dio potestad al anticristo de hacer guerra contra los santos y vencerlos, en momentos históricos tan apocalípticos como cuando la sangre de los cristianos corrió literalmente como la corriente de un arroyo en París en la llamada Noche de San Bartolomé, ocurrida en 1572, en la que en una sola noche fueron asesinados 10.000 evangélicos franceses que recibían el sobrenombre de hugonotes, después de lo cual el Papa Gregorio XIII lo festejó con disparos de salvas y acuñando una moneda conmemorativa en la que se podía leer Hugonotorum Strages, masacre de los hugonotes. Recapitulando, las más grandes divisiones de la escatología son tres: escatología tradicional, preterismo y futurismo. La primera existe desde tiempos de la Iglesia primitiva hasta el presente, siendo la escatología distintiva de la Reforma. A esta escatología tradicional se le ha querido dar otros nombres como historicismo, como ya vimos, y también amilenialismo. Sin embargo, este último apelativo también es engañoso, pues es más lo que oscurece que lo que aclara. Las dos últimas escatologías,
preterismo y futurismo surgieron tardíamente como respuesta jesuita a la Reforma. En el preterismo, el anticristo fue identificado con Nerón, y en ambas su propósito común era acabar con la identificación que tradicionalmente desde la Edad Media se hacía del papado con el anticristo. Pero lo más llamativo es que estas escatologías sirvieron más para dividir al protestantismo. El protestantismo liberal adoptó el preterismo, mientras que el fundamentalismo y pentecostalismo adoptaron el futurismo, ubicándose cada sector en el extremo más opuesto posible en cuanto a la visión escatológica. Hay otra clasificación de las escatologías desde la óptica del milenio. En esta clasificación están las escatologías que tienen al milenio como el centro de su pensamiento, comparadas con la escatología tradicional que no tiene el milenio como eje o centro de su reflexión, y por esta razón es llamado amilenialismo. Si bien este nombre no es exacto, pues esta expresión amilenialismo más bien indica sin milenio, lo cual no refleja la verdad, pues la escatología tradicional no desecha el milenio, sino que por el contrario, lo identifica con el reino presente, es decir, con la edad de la Iglesia. Mientras que en las corrientes milenaristas el milenio ocupa un lugar central y se le considera en general como un período de tiempo de 1000 años literales, en la escatología tradicional el milenio es un período de duración indeterminado que abarca todos los momentos escatológicos, siendo los 1000 años entendidos simbólicamente como un tiempo largo pero finito, un eión, es decir, un período de tiempo, en hebreo olam. Como se ve en el gráfico, hay milenarismos evangélicos, pero también los hay pseudocristianos, y esto es porque las sectas pseudocristianas, mormones, adventistas, testigos de Jehová y otros, sostienen puntos que guardan gran semejanza con el milenarismo, e incluso, como los dispensacionalistas, presentan sus esquemas gráficos en los que ubican los eventos futuros. Por ejemplo, obsérvese el esquema de los adventistas del séptimo día con su milenio de 1000 años literales después del rapto y la venida de Cristo, es decir, premilenialistas. Y este es el esquema de los testigos de Jehová, también premilenialistas. Un panorama histórico permite observar que la escatología tradicional es la más representativa en el cristianismo. Es cierto que una forma de premilenialismo llamado quiliasmo existió en la iglesia primitiva, pero fue desapareciendo con el tiempo. Por su parte, las corrientes milenaristas, todas futuristas, comenzaron a aparecer muy tardíamente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que coincidencialmente surgieron muy poco después que surgieran los milenarismos de las sectas pseudocristianas, transformando el panorama teológico evangélico muchas veces para mal. El dispensacionalismo comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX y nunca fue una convicción de la Iglesia. De hecho, inicialmente estuvo limitado a la oligárquica secta de John Nelson Darby, y aunque logró publicar la Biblia de Scofield en 1909 con la ayuda de la Universidad de Oxford, en realidad solo se extendió entre los evangélicos después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación del Estado de Israel por medio de una gran campaña mediática que incluyó películas de Hollywood. Mientras que la escatología tradicional aún ocupa su puesto de importancia, las escatologías modernas han sufrido una gran cantidad de ramificaciones. La escatología tradicional no solo es la más antigua, sino que no surgió del jesuitismo, ni su enseñanza guarda semejanzas o está relacionada con lo que enseñan las sectas pseudocristianas, ni posee tantas ramificaciones, ni es tardía, ni extemporánea, además de que posee un esquema que respeta la visión integral de la profecía, sin sesgos, y sobre todo es cristocéntrica,
y su eje fundamental no es el milenio, sino que es el Evangelio, la doctrina gloriosa de la justificación por la fe. Si desea profundizar sobre la doctrina de la justificación, se recomienda el video La justificación en la Biblia latinoamericana, cuyo enlace se deja abajo. Escatologías como la escatología dispensacionalista, que es una construcción teológica bastante tardía, que parte del sesgo futurista, no se encuentra representada en los grandes tratados teológicos del pasado, ni fue enseñada por los grandes predicadores de las sendas antiguas, ni consta de ella en los himnos, ni en las confesiones de fe. Por último, se puede decir que las escuelas escatológicas se pueden dividir en dos categorías muy importantes. Por un lado, la escatología tradicional, que imprime en los corazones el sentido de responsabilidad, lo cual se comprobó con el impacto cultural que produjo la Reforma, y por otro lado, el cúmulo de milenarismos que lleva al pensamiento a tener un sentido de ultimidad, es decir, estoy aquí, adelante y arriba, lo que se ha traducido en un fervor milenarista que ha acelerado la decadencia de gruesas capas del cristianismo y también ha llevado a prácticas heterodoxas, como ha sido proponer fechas falsas de la segunda venida de Cristo, lo cual es muy propio de los milenarismos, tanto evangélicos como pseudocristianos. Y es que el dispensacionalismo sobresale por la gran cantidad de fechas falsas que se han proferido de la segunda venida de Cristo, aproximadamente 27, 15 de ellas, más de la mitad, han sido dichas por pentecostales, 2 fueron dichas por mesiánicos que a la vez son dispensacionalistas, y el resto, es decir, 10, fueron dichas por fundamentalistas. Y no se trata de personajes aislados ni desconocidos, sino dentro de personas, pastores, predicadores, teólogos y líderes que componen la crema innata del dispensacionalismo. Sobre esto consúltese el video Falsas predicciones, cuyo enlace se deja abajo. Finalmente, hay que decir que a los creyentes sinceros que forman parte de estos conglomerados de iglesias, entre los que hay denominacionales y no denominacionales, se les habla más de escatología que de la doctrina gloriosa de la justificación por la fe.